atenta, Señor, a lo que tú quieres hablar. Por favor, ayuda a cada una de mis hermanas que van a exponer, Señor, a que puedan fluir, Señor, de manera lo más, pues lo más práctico, Señor, que pueda ser para que el tiempo, Señor, pues sea el suficiente para que pueda ser expuesta tu palabra, Señor, en orden y en sabiduría. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, Euri. Y bueno, le damos a Patti el micrófono. Adelante, Patti, el Señor te use. Amén, gracias. Bueno, pues a mí me tocó Tito 3:1 y 2. Y habla de que dice que recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Me llamó la atención la, la, la palabra de recuérdales, y esto implica, viene de la palabra hebrea yara, que es instruir, y esto significa que hay que guiarlos, dirigirlos de una manera sistemática. Esto quiere decir que debemos de organizarnos bien, por ejemplo, la logística, por ejemplo, la congre, que están las autoridades en orden, y respetarlas, enseñarles a respetar el orden de cada quien en su posición. Y también implica exhortar, y exhortar significa también animar, alentar y consolar, o instar a alguien a seguir la voluntad de Dios. Esto puede ser, digamos, cuando no hay una pues comprensión, ¿no? De que, ay, es que me mandaron a hacer esto y yo no quiero hacer esto, o me están diciendo que tome un lugar que no tengo que tomar, y así, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo, pues entonces instarlo, animarlo de una manera con amor y con empatía, y y estarlos instando a que respeten y obedezcan a las autoridades. A los gobernantes dice que obedezcan y que estén dispuestos en toda buena obra, estarlos instando, tanto enseñándoles como el orden de jerarquía de cada quien, para que pues no haya equivocación, porque luego resulta que nos dice una cosa uno y el otro otra, y dices, ¿y a quién le voy a obedecer? Bueno, pues por eso hay un orden de autoridad, por ejemplo, con Dios y el marido, ¿no? Que dicen, pero si Dios me está diciendo esto, y como mi marido me dice el otro, bueno, pues primero es necesario obedecer primero a Dios y después al hombre, ¿verdad? Entonces, pues así, ya estarlos enseñando con paciencia, con humildad, con este amor, ¿no? El orden. Y también dice que eh, en la obediencia, que tiene que ser con respeto y honor a nuestras autoridades, también por el pago de impuestos y por conciencia y conducta, ¿no? Que no solo por temor al castigo, sino también para que se incline nuestro corazón a hacer lo bueno. Y cuando veamos que pues las autoridades no están instruyéndonos correctamente, pues estar orando por ellos. Y también dice que en ese caso tenemos la autorización de no obedecerles, porque pues, por ejemplo, si nos van a hacer algo corrupto o algo que no vaya con la ley de Dios, pues tampoco. Y pues sobre encima de cualquier autoridad, pues está primero Dios. Entonces, lo que tengamos alguna duda, pues consultarle a Dios qué es lo que Él dice, y ver si nos sometemos o no a esa autoridad, ¿no? Y bueno, por encima de toda autoridad siempre hay otra autoridad, hasta que llegamos a la de Dios. Entonces, pues, si no estamos viendo que esa autoridad está cumpliendo como debe, pues entonces referirnos a alguien más alto que él. Y si no, pues, ver a Dios, ¿no? De ponerlo ante Dios y decirle, pues, ¿qué onda, Dios? Pues hazlo entender, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Para eso está Dios. Sobre todo evitar, en lo que más me llamó la atención de estos dos versículos a los que me voy a referir, es que
lo que más se evoca es a evitar la venganza, evitar los pleitos y sí fomentar mucho el orden y la paz. Entonces, en Tito 3:2, que a nadie difamen, esto se refiere a que esto es que no dañen la reputación de alguien mediante Pati, declaraciones Pati, falsas. ven acá, te quedo un minutito. Sí, o malintencionadas, ya sea en público o a escondidas, y se considera un pecado grave y destruye la reputación, rompe las relaciones y contrita al espíritu y a menudo equipara la maledicencia o la calumnia. Y difamar, en pocas palabras, es un pecado grave, habla contra alguien, siembra discordia, separa a la gente o hasta la congregación. Y también nos habla de que no seamos pendencieros, y esto es que no sea uno persona propensa a las riñas o a las discordias, y como dice en Romanos 12, 18 y 19, que en lo posible estar en paz con todos. Y pues eso sería lo mayor, y sobre todo siendo amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Listo. Perfecto, mi querida Pati. Muchas Gracias, gracias. Un aplauso para ti. Creo que gracias. sí nos quedó claro, ¿verdad, chicas? Sí. Muy Sí, bien. Exacto, a grandes rasgos, ¿verdad? Ahora le toca a Leti, Tito 3:3. Adelante, Leti. sí. Sabemos todas que nosotros nacemos con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa, y esto se debe al pecado de un hombre que fue Adán al momento de desobedecer a Dios, porque Dios le pidió y le dijo, no comas de ese fruto de ese árbol, porque el día que comas de ese fruto, morirás. Y para Dios no significa morirás, que te voy a extinguir, te voy a desaparecer, no, sino que morirás será, te apartaré de mi presencia. Eso significa morir, apartarse. Entonces, por eso nosotros nacimos con esa naturaleza, apartados de la presencia de Dios, porque en Romanos 3:23 dice que por tanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a su misericordia de Dios y a su gran amor, Él nos vuelve a dar esa vida, nos vuelve a regenerar, a restaurar esa comunión que teníamos con Dios, y lo hace a través del Espíritu Santo. ¿Cómo? Esto es naciendo de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3, es necesario que nazcas de nuevo. Y bueno, ya sabemos la historia de Nicodemo y por la premura del tiempo no lo voy a comentar, pero ese nacimiento es espiritual, porque incluso en Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí en la carta de Tito, Pablo está diciendo, incluyéndose a él mismo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto era nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora con la ayuda del Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados al momento de recibir a Cristo como nuestro Salvador y reconocernos como pecadores, entonces el Espíritu Santo nos lleva a la santidad, nos hace a que nos apartemos del mal, de todo pecado. Por eso es muy importante no nada más tener el Espíritu Santo, sino ser llenas del Espíritu Santo para llegar a esa santidad que Dios nos demanda, para volver a tener esa comunión con Él, pero sobre todo estar otra vez en su presencia cuando tengamos esa vida eterna junto a Él. Eso es maravilloso, y por lo mismo no nos tenemos que jactar nunca, nunca de que, yo ya soy hija de Dios, y quién sabe si el vecino, la vecina, si el amigo, hasta el familiar. No, no nos debemos de jactar, porque esa
ese nuevo nacimiento no es por nosotros, sino porque Dios nos da Sí, con el don un del minutito, arrepentimiento, Leti, nos perdón. da, sí, Un nos minutito. da ese don del arrepentimiento donde nos reconocemos pecadores y que necesitamos a ese redentor. Entonces, eso es muy importante, hermanitas, que nos reconozcamos pecadoras, que seamos llenas del Espíritu Santo y que eso dé testimonio de que somos hijas de Dios para honrarlo y glorificarlo. Amén. Muchas gracias, Leti. Muy bien explicado. Gracias. Y bueno, le toca a Ivonne. Adelante, Ivonne. ¿Ahí me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Ay, qué bueno. Es que está, a ver si no me interrumpe mi perrita, que bueno, es medio escandalosa. Bueno, a mí me tocó eh, Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces aquí nos habla que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, realmente, pues esta palabra de pero nos está indicando justamente la transición de una condición de vida que teníamos anteriormente a la nueva condición que en el presente, ahora que ya tenemos esta salvación de Dios, ¿no? A través del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, nos está diciendo que nos salvó no por obras de justicia para que nosotros hubiéramos, por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dice que no, nosotros, o sea, que a nosotros nos salvó no porque tuviéramos nosotros algo digno, que hubiera en nosotros como para que nosotros mismos, bueno, que nos salvara por algo digno que nosotros tengamos, sino porque realmente Dios quiere en su infinito amor que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y bueno, finalmente, bueno, aquí también nos lo explica, ¿no? Está en Juan 3, 16, 17, ¿no? Que Dios amó, este, porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, aquí nos muestra también que lo hace por la bondad, que nos explica que realmente Dios tiene una bondad genuina y su generosidad de su corazón en su interés amoroso y lleno de gracia para acercarnos y redimirnos del pecado, acercarnos a Él y redimirnos del pecado. Dice que también lo hizo por misericordia, ¿no? Que finalmente, bueno, pues la misericordia viene del griego eleos, que es similar a la gracia que nos ayuda de manera compasiva a recuperarnos de este modo en el que vivíamos y seguir adelante. Lo estoy como resumiendo demasiado. Y dice que también que es por el lavamiento de la regeneración. Esto nos habla de que nos está lavando de toda la descomposición y suciedad que es producida por la condición de nuestra muerte espiritual, que es en la que antes estábamos viviendo, y por la regeneración, que esta regeneración pues nos trae la idea de que recibimos una vida nueva al nacer de nuevo cuando nos convertimos a Cristo. Y bueno, también nos habla de que es a través, todo esto es a través del Espíritu Santo, es quien está obrando por medio de la palabra para que a partir de nuestro nuevo nacimiento, a partir de la ley del Espíritu es quien le da vida a Cristo, pero nos la da a nosotros también a través de la palabra, ¿no? Y somos criaturas nuevas y ya las cosas viejas ya pasaron como
nos lo dice en 2 de Corintios, ¿no? Un Entonces, minutito, Iván, un minutito. sí, realmente, bueno, pues ya, ¿no? El Espíritu Santo es quien derramó sobre nosotros abundantemente y sin medida. No hubo, de que hay poquito, bueno, la mitad, bueno, ahí les va, ¿no? No, fue completa este, pues toda esta salvación a través del Espíritu Santo la que recibimos, ¿no? Y bueno, y es quien actúa en nosotros. A través del Espíritu Santo recibimos esa vida espiritual que sustenta nuestra vida y nos reviste, ¿no? Nos da una nueva vida espiritual, pero pues poco a poco a través y es para siempre, esto es eterno, ¿no? Que lo estamos recibiendo. Y bueno, creo que ahí está más o menos. Muy bien, mi querida Iván, bien explicado, muchas gracias. Otro aplauso para Iván. Bueno, ahora le toca a Laurita. Adelante, Laurita. Hola, buenas noches a todas. Me tocó el versículo 6 y 7, el cual dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bueno, aquí este versículo nos habla, el cual derramó a nosotros abundantemente. ¿Qué quiere decir? Todo el amor, la bondad, la misericordia que Dios tiene hacia nosotros en nuestro corazón. Pero aquí dice, por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir? Que por medio de la muerte de Jesucristo nosotros tenemos ese derramamiento de ese amor de Jesucristo. Entonces, aquí nos muestra que realmente es la gracia, como lo dice en el versículo 7, que estamos justificados por su gracia, que es algo inmerecido o algo, o ese amor que tiene Dios hacia nosotros y que nos da en abundancia, no solo cosas materiales, porque a veces no la recibimos como tal, sino que son los frutos del Espíritu Santo, que es lo que más habla de aquí, que somos justificados. En realidad, bueno, estaba viendo que casi es más bien Tito coincide mucho con Romanos, que es donde habla más de la justificación y de la gracia, que es por medio de la sangre de Cristo. Entonces, por ejemplo, aquí me gustó mucho un versículo de Romanos, donde dice que estamos, bueno, el versículo 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos dice que nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, entonces lo que nos quiere decir que al fin de cuentas, pues Jesucristo, pues es el que nos ayuda en todo, el que nos ayuda a que poco a poco crezcamos o que crezcan en nosotros todos esos frutos del Espíritu. Y dice, para que justificados por su gracia, iniciemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y la esperanza es como una expectativa o un sentimiento de que hay algo más después de la vida, después de la muerte, perdón. La esperanza que es en la vida eterna, estar con Jesús después de la muerte y después de que venga Jesús aquí, estar para siempre y tener una vida, pues, eh, alabando y glorificando al nombre de Dios. Y esto. Gracias, Laurita. El 7, no, sí, ya lo dijiste. Perfecto. Bien resumido, bravo. Muy bien, Laurita. Además, te tiene tu voz tan tiernita. Me encanta. Y bueno, ahora vamos con Judith. Adelante, Judith. Buenas noches. Bueno, a mí me toca el versículo 8 y 9, pero antes quiero comentarles acerca de Tito. Un poquito. ¿Por qué? Pues porque creo que se necesita saber o recordar más bien que Tito es el mediador. Fue el socio de Pablo, un socio de confianza por aproximadamente 15 años. Entonces Pablo escribe la carta a Tito como un compendio de instrucciones personales acerca de cómo manejar tan complicada tarea. Y Pablo le brinda a Tito entonces consejos específicos acerca de cada grupo de personas, por ejemplo, a los ancianos, a las mujeres
ancianas, a las jóvenes, a los jóvenes y a todo ese tipo de personas, ¿no? Entonces, enfatiza también principalmente en la necesidad de una vida fiel. También esta carta tiene un estilo directo, como siendo un manual de instrucciones. ¿Por qué? Porque Tito, pues no requería como de mayor explicaciones, ¿no? Era como muy directo Pablo con él, porque una de las características que encontramos en Tito es la pureza de la vida. Él de una manera natural, él no era cristiano, ¿verdad? Pero Pablo le comparte y él se hace cristiano y él pues trabaja con él todos estos años. Entonces Pablo tiene total confianza en las convicciones teológicas y el entendimiento de Tito. De ahí que entonces Tito 3:8 nos dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bueno, utiliza esta palabra fiel que se refiere a una expresión común en la iglesia primitiva. Y la misma frase palabra fiel quiere decir que es una serie se refiere siempre cuando se dice, se antepone antes de hablar, como una serie de verdades, se va a referir a una serie de verdades teológicas importantes sobre el sacrificio, la perseverancia y la fidelidad de Dios. Entonces, palabra fiel es esta, pues todo lo que acaban de comentar mis hermanas, ¿no? Pero le pide que insista con firmeza y que, como lo vemos, una de las características de Tito, pues es que él tenía una fuerza interior para mantenerse precisamente cuando él fuera a compartir, porque sabemos que, pues no, Creta no era un lugar, ¿verdad?, muy sencillo, tenía variedad de características de siervos, ¿no? O de hermanos en la fe. Y él se mostraba firme en estas convicciones, de ahí que le dice, pues, que él insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y estas buenas obras, pues, no sabemos que es el resultado, las buenas obras de la fe, del amor y de la gratitud hacia Dios de cada uno de los creyentes. Estas cosas son buenas, y sigue diciendo, ¿no? Para que se ocupen en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué quiere decir que son útiles a los hombres? Judith, te queda un minutito. Ok. Son útiles a los hombres, ¿por qué? Porque se utilizan, bueno, para evangelizar, ¿no? Ya todo este fruto que se ha dado de las buenas obras que vimos que es el fruto, pues bueno, nos piden que nosotros pues compartamos la palabra y la fe va por delante, ¿no? Y aquellos, por ejemplo, en Tito 2:11, también nos habla acerca de esos hombres fieles. Ay, Dios, yo creo que me brinco al otro, ¿no? Entonces vamos con Tito 3:9. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pablo advierte de nuevo acerca de no involucrarse en las discusiones insensatas con los incontables falsos maestros que abundaban en Creta. Una de los ejemplos que nos da en Tito 1:10, ¿no? Que hay hombres que son habladores de vanidades, engañadores, que no atendamos a esas fábulas judaicas o que no atendieran en ese tiempo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres. Entonces sabemos que una de las características de los judaizantes era insistir en la ley mosaica, ¿no? Entonces, bueno, pues que ya se Hasta terminó. ahí nos quedó perfectamente claro, creo a todos, ¿verdad, chicas? Exacto. Muchas gracias, Judith. Muy bien. Sé que tenías más material, pero así es esto.
Así es. Gracias, Judith. Bueno, ahora le toca a nuestra hermanita Jessica. Adelante, Jessica. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Jessica, Hola, ¿me adelante. escuchan? Sí, adelante. Ok, perfecto. Eh, bueno, a mí me tocó lo que es Tito 3, 10 y 11. Aquí más que nada, bueno, le puse un título, Aprendiendo a escuchar la corrección. Realmente aquí en Tito 3:10 podemos leerlo, donde dice que al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquí realmente lo que podemos ver en otras palabras, primero se corrige con amor a las personas una y otra vez. Pero si no hay cambio, se le deja de insistir. Ahí, bueno, por lo que yo entiendo, le puedes dar hasta sus 2 o 3 oportunidades donde le hablas y le corriges con amor. Pero si no hay cambio, pues simplemente pues le dejas de insistir y la responsabilidad final recae sobre esa misma persona que por sus propios actos, pues desenmascara realmente quién es ese tipo de persona, ¿no? Entonces, cuando realmente alguien rechaza la corrección, sigue sembrando una división final y se condena por sus propias decisiones. Aquí el apóstol Pablo en Tito 3:10, que cuando una persona dentro de la iglesia insiste en causar esas divisiones y esos pleitos, aunque se le advierta una y otra vez y llega un punto que pues simplemente te das la vuelta y ya no insistes más. Ahora, se le tiene que rechazar porque la persona no atiende a la corrección. Esa persona muestra un corazón torcido que sigue pecando y en realidad se condena a sí misma por su manera de actuar. Aquí, bueno, pude sacar un ejemplo de un personaje en la Biblia que se llama Diótrefes. De hecho, hasta hay un síndrome, no me lo sabía, pero bueno, lo aprendí, de que psicológicamente hay un síndrome que le llaman el síndrome de Diótrefes, porque es una persona que se niega realmente a seguir una corrección y se brinca como que los lineamientos, debido a que su comportamiento se convierte en un término así como para destrucción, es un padrón, sí, un esquema repetitivo de un comportamiento que abusan de su autoridad sobre las personas. O sea, a mí en lo personal, en un trabajo que estuve, mi jefe directo era así, una persona que abusaba de su autoridad y era así demasiado controladora y muy orgullosa, ¿no? Y uno decía, bueno, es que realmente yo sabía que estaba mal, pero por ser mi autoridad, pues yo tenía que quedarme callada, pero de alguna forma hacerle ver que realmente pues no estaba siendo equitativa con todos, pero bueno, siempre pasan este tipo de situaciones con tipos de líderes así, y no nada menos en la Biblia podemos ver en el caso de Diótrefes, también, por ejemplo, Judas Iscariote o Saúl, cuando no escuchó a la voz de Dios por medio del profeta Samuel, donde se rebeló totalmente y él decía que esto se hace y era su ley. Entonces, bueno, eso realmente digo, bueno, nosotras como hijas de Dios, pues debemos de aprender a dar fruto, porque él nos llama a que no perdamos ese tiempo en discusiones, en pleitos, porque realmente no te llevan a nada, más bien sino a construir y realmente reflejar juntos amor, paz y siempre con un propósito. Realmente aquí, bueno, me puse a estudiar un poquito de historia también. Hay personajes en la Un minutito, historia donde, por Jessica, ejemplo, un minutito, un minutito. Adolfo, sí, por ejemplo, Adolfo Hitler no entendió advertencias ni correcciones, siempre haciendo lo que él creía para bien, según crear una nueva generación, ignoró todas las advertencias y con su odio causó destrucción y pues bueno, ya sabemos lo que realmente hizo. En el caso de Napoleón Bonaparte, también es una persona que fue muy ambiciosa y terca, no escuchó consejos de toda la gente que pues trató de alentarlo ahí en Europa, pero terminó derrotado y en el exilio porque nunca escuchó consejos. En el caso de Alejandro Magno, aunque conquistó gran parte del mundo y fue conocido por mucha gente y a la fecha nosotros sabemos quién es, realmente su exceso de ser esa persona que no quiso escuchar ni planear
realmente el ayudar a la gente, su orgullo y su falta de visión dividieron realmente su imperio. Entonces, bueno, aquí simplemente para llevar a la práctica nosotros tenemos que tener un comportamiento, como dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así es todo. Bien, muy bien, Jessica. Muchas gracias por tu aportación, por el estudio. Y bueno, ahora nos toca la hermanita Sandra. Adelante, Sandra. Buenas noches, hermanas. Bueno, a mí me tocó el capítulo 12 y 13 de Tito 3 y en estos versículos, pues, finales de la carta a Tito dice que el apóstol Pablo nos da instrucciones personales a su colaborador, mostrando la importancia de la colaboración en el ministerio y la necesidad de que los creyentes seamos diligentes en buenas obras. En Eclesiastés 4:9 dice que mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces, yo no dudo que el apóstol Pablo pues haya sabido este versículo, ¿verdad? Y que por eso él haya decidido también tener colaboradores y que también él sabía que solo no iba a poder con toda la obra. Dice que nadie puede llevar la obra de Dios solo, incluso Pablo con su gran llamado dependía de otros colaboradores. En la actualidad, el liderazgo en la iglesia y el servicio cristiano requieren trabajo en equipo. Debemos aprender a confiar en otros, a delegar, a apoyarnos en quienes comparten el mismo propósito. En cualquier área de servicio, ya sea en el ministerio, el trabajo o la familia, la colaboración es clave para el éxito. Nuestros versículos dice, el 12 dice, cuando envíe a ti a Artimas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Aquí Pablo le estaba diciendo a Tito bueno, le pedía primeramente dos favores, ¿verdad? Uno, primeramente que lo visitara, que se acordara de él cuando fuera para Nicópolis, para que fuera a verlo, porque Pablo había decidido pasar ahí el invierno. Entonces, pues le pide ese favor, ¿no? De que venga a verlo. Y el segundo favor de que cuide de los consiervos en la obra del Señor. Pablo así que Pablo no sabía cuándo habría de enviar a un sustituto para Tito, o si sería Artemas o Tíquico. No conocemos sobre Artemas en lo absoluto y solo podemos concluir que Pablo tenía confianza en su piedad y su capacidad de liderazgo. Se trataba de un pastor y maestro fiel que estaba bien calificado para hacerse cargo de la supervisión de las iglesias cretenses. Pues sí, no se sabe mucho, mas sin embargo, pues Pablo confiaba en él, ¿no? En que era un pastor y un maestro fiel y que estaba bien calificado. O sea, la importancia en cuanto a las personas y colaboradores que Pablo elegía, pues eran gente preparada, ¿verdad? Entonces dice que también Tíquico es mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. Y en la primera de esas dos referencias de Tíquico, en una de las dos referencias, en una es llamado hermano fiel y ministro y consiervo en el Señor. Y en la otra en la segunda es ser hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y pues qué bonitas palabras, ¿no? Yo leía, decía, o estaba leyendo estas referencias y yo decía, híjole, qué bonito que se expresen así de ti, ¿no? Como un colaborador de Dios. Que otro hermano, otra hermana tenga de ti ese concepto, ¿no? De un hermano fiel, de un hermano que eres amado, ¿no? Entre ellos, el amor que se tenía, ¿no? Para decir mi amado hermano, ¿no? Y fiel consiervo. Entonces, y ministro del Señor, un fiel ministro. Entonces, yo me podía pensar decía, ay Señor, ayúdanos Minutito, Sandra, solo un minutito. a que podamos ser fieles a ti. Híjole, me va a faltar un buen. Dice, bueno, óyeme. Entonces, es bueno, les decía, es muy importante eso, de que nos tengan en ese concepto. Vemos
De ahí Pablo determina pasar el invierno en Nicópolis para que fuera ahí a visitarlo. Dice, antes de que Tito partiera a Creta para unirse con Pablo, tenía que seguir la siguiente instrucción: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. Como en el caso de Artemas, no tenemos información sobre Zenas, aparte de esta mención breve que le identifica como intérprete de la ley. Y Apolos, por otro lado, es mencionado en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento, siempre en términos favorables. Fue un judío y predicador elocuente del Evangelio. Aquí también en esta parte, pues vemos en la segunda parte del versículo que dice que a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. Dice, dice, eran compañeros queridos de Pablo y colaboradores fieles en la obra del reino. Sin duda alguna, Pablo sabía que sentía que este tiempo de libertad terminaría pronto y que si vivía para continuar, que si vivía para continuar la obra del Señor, tendría que hacerlo desde la celda de una prisión. Por esa razón era mucho más imperativo que los hombres a quienes había adiestrado en el ministerio y dejado tras sí, fueran animados y apoyados en todos los sentidos. O sea, Pablo tuvo ahora sí que ese sentir y esa preocupación de que la gente que él dejaba, pues la procuraran en todas las áreas, ¿no? En todos los sentidos. No, no nada más pues en estar con ellos, ¿no? Sino también hasta en lo económico. Quiero Sí, pensar que nada les faltara, ¿no? O sea, que estuvieran atentos a sus necesidades, ¿no? Y pues igual yo decía, ay Señor, gracias y ayúdanos más bien, porque a nosotros a veces nos hace falta eso, ¿no? Estar más atentas a las necesidades que puede haber en la iglesia como somos congregantes, pero estar atentas a las necesidades de nuestros líderes, ¿no? sí, Porque a veces no, nos pasamos por alto, no nos damos cuenta, o simplemente, o nos damos cuenta y nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Entonces, que el Señor en ese aspecto también ponga en nosotras ese sentir, ¿no? Aunque nosotras no somos Pablo, pues tengamos ese sentir hacia los demás, como lo tuvo él con sus colaboradores. muchas gracias, Sandra. Muy bien, bravo. Y bueno, nos toca ahora Lulú. Va a compartir pantalla. Adelante, Lulú. No te escuchas, Lulucita. Si estás hablando, no te escuchas. Sí, bueno, Lulú. No te escuchas, Lulú. ¿Así me escuchan? Ándale, ahora sí. Ok. Adelante. Entonces déjame quito esto porque ya no las escucho. Ok. Ok. Respecto a este versículo que dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aquí vemos que nos está haciendo de manera reiterada Pablo la mención de las buenas obras, de ocuparse en buenas obras, y lo menciona también, a ver, déjenme ver, porque como comparto, no veo a dónde tengo que picarle. Ah, aquí. En el versículo 1 del mismo capítulo dice que estén dispuestos a toda buena obra. En el versículo 8 de este mismo capítulo dice, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, esa es creo que la tercera vez, este versículo 14, que habla de que se ocupen en buenas obras. Pablo no quería que se distrajeran de esta comisión, por así decirlo, aunque sabemos nosotros que nosotros, bueno, que Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviéramos en ellas y que a pesar de ello, las buenas obras sabemos que no nos llevan a salvación. Sin embargo, aunque no nos llevan a la salvación, no es por obras para que nadie se gloríe,
Sin embargo, estas obras que hacemos son para glorificar al Señor y para edificar a la iglesia. Cuando lo hacemos así, entonces bendecimos a otros hermanos y podemos dar fruto para el Señor. Eh, Pablo, por tanto, no quiere que seamos estériles o que no sea el pueblo de Dios o la iglesia estéril, no quiere que deje de dar fruto, porque para eso nos escogió el Señor, para dar mucho fruto y que vivamos en esa posición. A mí me gustó buscando aquí también otros versículos relacionados con el fruto y con las obras. Me gustó mucho aquí Jeremías, que incluso tiene que ver con el Salmo 1, un parte. Dice así, Jeremías 17, 7 al 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí es importante estar arraigado al Señor, confiar en el Señor, depender de Él para poder dar fruto. Y no obstante, bueno, Jesús lo afirma al decirle a sus discípulos, no me Un elegiste minutito, vosotros. Lulucita, nada más para decirte un Sí, sí, minuto, ¿eh? Ajá. claro que sí, ya casi termino. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo les dé. Entonces, esa es la voluntad del Señor y de hecho él mismo lo dice, ¿no? Sin mí nada pueden hacer, no podemos dar frutos si no estamos unidos a la vid. Em, y bueno, creo que, creo que ese era el último versículo, aunque bueno, sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, y si se me faltó alguno, ya me soplarán. Pero pues vivir pegados al Señor para poder dar ese fruto que glorifique al Padre y estar dispuestos a toda buena obra. Gracias. Amén. Muchas gracias, Lulu. Está con presentación y toda la cosa. Gracias. Déjame dejar de compartir. Y bueno, le toca a Betty, que se vaya mientras acomodando en lo que Lulu, Betty, Es- adelante. Yo les voy a hablar sobre Tito 3:15. Este versículo se enfoca en la fe, el amor y la gracia. Y dice, todos los que están conmigo te saludan. Los saludos son importantes porque manifiestan el amor, la unidad, la preocupación por otros. Aquí Pablo manifestaba la disposición de estar siempre pendiente de los cretenses. En en esta última despedida final, Pablo envía a Tito el saludo de todos los que estaban con él. Es importante destacar que Pablo contaba con un nutrido grupo de discípulos y colaboradores como Timoteo, como Lucio, como Jasón, Sosipater, Tercio, Gayo, Erasto y el hermano Cuarto. Como ustedes saben, cada uno tenía el don de servicio porque le seguían, porque tenían apego y fidelidad a sus instrucciones. Estos no tenían vida propia y siempre dispuestos para la obra de Dios, que era la proclamación del Evangelio. Nosotras también tenemos ese don de servicio, de misericordia, el don de servicio hacia nuestra iglesia y de misericordia para ayudarnos entre nosotras, así como también este versículo que me gustó mucho, que es Juan 1:47, donde Dios ve a Natanael como un israelita verdadero porque no había engaño. Así nosotras, Eli nos decía que reflexionáramos sobre cómo nos ven los demás, si
si hay transparencia, si hay honestidad, si hay sinceridad de corazón, en donde estemos, en el trabajo, en la congregación, en la casa, para dar un buen testimonio. El siguiente saluda a los que nos aman en la fe. Aquí vemos dos virtudes, el amor y la fe. Como ustedes saben, la fe sin obras es muerta. Y también dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Aquí vemos estas dos virtudes, el amor y la fe, que son excelentes, inseparables de quienes creemos en Cristo. La fe debe ser visible en buenas obras y también es una fórmula para el amor y la fe es una fórmula para hacer buenas obras. En Gálatas 5:6, aquí nos habla que la fe que obra por el amor, la fe que salva demuestra su carácter auténtico mediante obras de amor. Aquel que vive por fe está motivado en su interior por el amor a Dios y a Cristo que fluye de forma sobrenatural en adoración reverente, obediencia genuina y sacrificio amoroso por los demás. Aquí nos habla que las obras también son un sacrificio. Y aquí les puedo poner como ejemplo Filipenses 2:25. En este pasaje es una mirada conmovedora al amor y a la unidad entre creyentes. Todos los participantes demuestran un afecto abnegado entre todos sin egoísmo absoluto. Nuestras obras ponen en evidencia lo genuino de la fe que profesamos. Las buenas obras requieren sacrificio, como lo mencionaba, como nos ponían de ejemplo que a veces el orar por un vecino que pues tal vez no nos deja dormir o es difícil, es un sacrificio orar por ellos o por alguna persona que pues al parecer le caemos mal o a veces nos trata mal, pero pues a veces ni siquiera esa persona se da cuenta. Y la siguiente es la gracia que sea con todos vosotros. Amén. Aquí la gracia... Betty, un minutito. Gracias. Sí, gracias. La influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluida la gratitud. Pablo entendió lo que era la gracia de Dios porque era perseguidor, blasfemo, injuriador, y Dios lo llamó por su gracia. La gracia de Dios nos infunde aliento que nos capacita, nos levanta, nos sustenta y nos mantiene firme. Y como aplicación, cuando nos veamos o mandemos mensaje, saludar con amor y sinceridad. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que debemos de ser, pues que no haya hipocresía, ¿no? Que seamos honestos cuando saludamos a una hermana y pues como nos decían, dar ese tiempo también para ellos, dar palabras de amor, no juzgar, pero sobre todo con base a la Biblia. Y como nos mencionaban también, ayudar, ya sea en especie o si tenemos de poderles ayudar económicamente, pues también hacerlo. Y por último, Mateo Henry, que me gustó esto, dice, si la raíz de la fe es genuina, no faltarán frutas de buenas obras en el árbol de la salvación. Eso es todo. Muy bien, Betty. Excelente también tu explicación. Muchas felicidades. Hermanitas, muchas gracias. La verdad es que el Señor es bueno, ha hablado a través de ustedes. Creo que también ustedes se dan cuenta, el estudiar la palabra, pues les dejó muchas cosas que si se fijan no las pudieron compartir, ¿verdad? Normalmente cuando vamos a dar un estudio, los que estudiamos nos quedamos con muchas riquezas, porque a la hora de decirla ya te quedaste como con 10 hojas más, porque primero estudias y ves, haces un resumen así, luego tienes que resumirlo más, luego tienes que resumirlo más, y luego ya cuando se da, resulta que hay que resumirlo más, y uno es el que se queda con esas riquezas. Por eso es bueno que ustedes así estudien. Cuando ahora que estudiemos Colosenses, ahorita se me ocurrió, dije, yo creo que la siguiente vez lo vamos a dividir mitad y mitad
para que tengan un poquito de más tiempo. Y ustedes lo que tienen que hacer es grabarse, porque así nosotras le hacemos, ¿verdad, chicas? Nos grabamos para medir el tiempo exacto y no pasarnos. Entonces ahí vamos viendo qué le quitamos, qué le ponemos, o sea, ir como viendo lo más importante. En ejemplo, nuestros pastores que los ponen ahí, que los graban, les tienen que contar el tiempo y les dicen, no te puedes pasar de 40 a 45 minutos. Entonces, imagínense, ellos están concentrados y también tienen que estar viendo el cronómetro ahí. En fin, o sea, uno tiene que estar ahí concentrado, pero tratando de sacar toda la enseñanza y compartirla. Entonces, ahorita me da gusto porque ahorita ustedes ya se dieron cuenta de eso y todo lo que aprendieron que no nos pudieron comentar por el tiempo, son tesoros que se les quedan a ustedes. Entonces, atesoren eso para ustedes. Y primero Dios ya habrá oportunidad de que sigan compartiendo, pero les doy gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, rapidísimo, antes de que nuestra hermanita Clau nos despida en oración, Claudia, acuérdense, la siguiente semana va a haber ya una introducción del siguiente libro que es de Colosenses. Y la siguiente ya empezamos directo con el versículo 1. Esta carta también la vamos a memorizar. Es importante que no se les deje que se les acumulen, así como van a dar el 1 y el 2, pues esta semana se aprende el 1 y el 2 y la siguiente dan el 3 y el 4. Así no se va a hacer pesado de verdad y cuando se den cuenta ya lo tienen y acuérdense que el Espíritu Santo utiliza todo lo que tengamos aquí. Una mente informada es la que va a utilizar porque si no va a venir el enemigo y nos va a dar nuestros buenos cates. ¿Sale? Yo creo que todas aprendimos mucho, ya llevamos como un resumen. Ahora que nos reunamos, primero Dios, el pastor César y Carlita están viendo una nueva fecha. Pues ya el pastor, si de repente se les ocurre hacernos una pregunta de qué trata el 2 hija, o de qué trata el 1 de qué trata el 3 pues ya tenemos una idea y ya ve que sí aprendimos, ¿verdad? Así es, Patti, lo que comentas, dice Patti. De hecho, está comprobado que el que comparte aprende y la mayor enseñanza y santificación es para él. Exactamente, Patti, así es. Y bueno, pues nos despedimos en oración para hacer puntualito. Bueno, ya nos pasamos por un minutito, pero adelante, Leti, si nos ayudas a orar para despedirnos. Muchas gracias. Perdón, Claudia, por favor. Ok, gracias, Eli. Bueno, pues vamos. Señor y Dios, te damos gracias muy especialmente el día de hoy, Señor, porque nos has permitido escuchar, pues, el corazón de cada una de mis hermanas, Dios. El escuchar cómo tu Espíritu Santo ha hablado a sus vidas y cómo ellas, pues, ponen ese interés y ese empeño en conocer un poco más y así compartirlo, Señor. Y te pido que esto siga creciendo en cada una de nosotras, Padre, que tú hables a nuestra vida, en nuestras necesidades, en esta vida cotidiana que a veces nos jala a hacer otras cosas y no a venir a tu palabra, mi Dios, y por ello te pedimos perdón. Y te pedimos que también hables a nuestra vida para darnos cuenta de esa necesidad imperante que tenemos de tu palabra, Señor, de que tú nos hables y nos quites todo estorbo y todo aquello que no nos deja venir a tu palabra, Señor, que es lo más importante en nuestra vida. Gracias te doy, Señor, porque cada vez somos más en este grupo, mi Dios, y porque cada vez hay más interés por memorizar tu palabra y por conocerla, y te pido que esto sea cada vez mayor en cada una de nosotras, y que si es tu voluntad que más se unan a este grupo, Señor, así sea, porque es muy edificante y es refrigerio a nuestros huesos, Señor. Gracias te doy por esta palabra que tú nos has dado y te pido también muy especialmente por el siguiente libro que vamos a estudiar, porque le des sabiduría y entendimiento a cada una de nuestras maestras y mucho de nuevo, y a nosotras, pues mucha dedicación también para aprender, Señor. Bendito seas, Padre Santo, y gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanitas. Es una bendición. Estemos todas juntas y ya veremos en un tiempo las próximas maestras, como bien oraba ahorita Claudia, que salgan de este grupo y que cada una pueda compartir la palabra porque hay mucha necesidad, ¿verdad? Pero hay que estar bien preparaditas. Va a estar hasta mañana abierto el WhatsApp para que puedan subir su tarea.
Luego vamos a cerrarlo y si el siguiente lunes lo vamos a volver a abrir para que puedan subirlo. Recuerden que si son capítulos completos me los mandan a mi número para que yo los suba al YouTube y ya los podamos compartir. Si tienen 3, 4, 5 versículos, mientras no sea completo me lo pueden subir al grupo sin problema. Pero si son capítulos completitos, 1, 2 o 3 o 1 y 2 o 1, 2 y 3, a mi número y ya lo subo al YouTube, ¿sale? Pues muchas gracias, que tengan una bendecida noche y un aplauso para todas. Bravo, lo hicieron excelente. Al ratito Sí. les subo el video o mañana tempranito para que se escuchen. Es muy importante escucharse, mirarse, ¿verdad? Bendiciones a todas, abrazos. Bye. Buenas Bye, que noches, descansen. Buenas Gracias, buenas noches. noches, Gracias bendiciones a a todas. Bye, buenas todas. noches. Buenas noches. Buenas noches, Adineri. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones para todas. Bye, Gracias, Ermita. bye.